SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a miércoles de sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. A las 9 escucharemos el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que vendrá marcado seguramente por todas las cuestiones de actualidad que ahora iremos desgranando en este abierto y analizando con la ayuda de Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. De José María Lasalle. Muy buenos días. Buenos días. Y de Ignasi Guardans. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar por lo más inmediato, y lo más inmediato ha sido la publicación en el Boletín Oficial del Estado, pasadas las 7 de la mañana, de la orden del Consejo de Ministros para desclasificar la información relativa a los documentos hasta ahora clasificados del intento de golpe de Estado del 23F. Se publica la orden, pero no se conocen todavía los documentos, porque no será hasta este mediodía cuando todos esos archivos estén ya oficialmente disponibles para que cualquiera que quiera los pueda consultar. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De momento lo que aparece en el BOE, Laura, no es más que un texto genérico en el que se habla de la defensa de la libertad de información, del acceso a hechos de vital importancia para nuestra historia. Esto es lo que han hecho otros países de nuestro entorno, que según este documento han desclasificado información de episodios sensibles de su historia, aunque también sobre asuntos relacionados con nuestra historia y con el 23F. Sí, desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es la frase literal que resume esta orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es dar luz a todos los archivos del Estado que atañen al 23F, y ojo que el BOE habla también de objetos. No es que haya objetos a desclasificar hoy, de momento son todo documentos, pero la orden es de máximos y no refleja un listado concreto de lo que vamos a conocer, de lo que se va a desclasificar, por si el día de mañana aparecieran más legajos que se puedan incorporar. Así lo explican fuentes de Moncloa. Objetos serían, por ejemplo, una caja de cintas. Ahora mismo, dice el BOE, es posible esta desclasificación porque no hay un riesgo real y presente. Lo viene reclamando la comunidad académica y periodística y también el ámbito parlamentario. Se aplica la misma lógica que en otros países de nuestro entorno que han facilitado el conocimiento del pasado reciente, incluso de países que han desclasificado documentos relacionados con la historia de España y con el 23F, como Alemania, que en 2012 hizo pública la transcripción de una reunión privada entre su embajador y el rey Juan Carlos en torno a lo ocurrido aquí en España durante el golpe. Así lo recoge Ángels esta orden, que es el marco legal para que a partir de mediodía el Gobierno publique estos archivos en la web oficial de Moncloa. Hay una gran curiosidad por saber qué va a aparecer en estos archivos, porque de momento, y tú lo decías ahora, Laura, Moncloa no ha aclarado exactamente qué es lo que se va a desclasificar, porque además son archivos que están repartidos en diferentes instancias e instituciones. Sabemos, la única pista que tenemos es lo que se contó ayer en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros, que van a ser 134 archivos, entre los que no solo hay informes, sino también, y eso también es interesante, conversaciones transcritas, porque también decías que no va a haber ni audios ni vídeos. Sí, de momento se van a desclasificar, van a ver la luz 134 unidades documentales, así lo llamó el Masaiz ayer, unidades que han sido localizadas en los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, que hasta ayer por la tarde andaban todavía recopilando todo, digitalizando para que hoy llegue a Moncloa y se ha publicado en la web oficial a partir de mediodía. No hay vídeos, no hay audios, pero sí informes y conversaciones transcritas de aquella noche, y aunque el Gobierno no se ha querido mojar sobre si esa información será relevante, sobre el papel que jugó, por ejemplo, el emérito en el 23F, los historiadores ponen el foco en lo que se pueda conocer hoy sobre las comunicaciones de aquella noche con el exterior del Congreso, a quien llamó Armada para decirle que Tejero no había aceptado su solución, la de encabezar un gobierno de concentración nacional, o si están recogidas las conversaciones transcritas que el rey mantuvo con las capitanías generales. En cualquier caso, Ángels, la mayoría de los académicos son escépticos. Cuando el PSOE llegó al gobierno en el 82, gran parte de los archivos, la gran mayoría, ya se habían destruido. 45 años después, es poco probable, dicen, que lo que se desclasifique hoy nos lleve a otras conclusiones sobre el 23F. A partir del mediodía, ¿no?, tendremos acceso a esos documentos. A partir de mediodía, Moncloa publicará en su web oficial, en moncloa.gov, estos 134 documentos, archivos del Estado encontrados hasta ahora sobre el 23F. Sí. Laura, gracias.
A ti, adiós. Ya veremos cuando leamos estos archivos qué es lo que se encuentra. No sé si, Guardans, esperas alguna sorpresa, que hay algo que no sepamos. Decía Cercas, y lo entrevistamos aquí, cuando estrenaron la serie sobre Anatomía de un Instante, que decía, se sabe prácticamente todo, se sabe todo ya sobre el 23F, pero bueno, no está mal que se desclasifiquen los archivos. Sí, no, yo estoy entre los que no esperan demasiada sorpresa. Sí pondría el foco en dos ángulos. Uno, donde más información hay es donde no se va a desclasificar, que es el Tribunal Supremo. O sea, es el propio sumario que dio lugar a la sentencia, que no es público, y que ahí es posible, no digo que haya sorpresas, revelaciones, ese tipo de lenguaje, pues no, pero sí es posible que hubiera matices o información que no fue tenida en cuenta en la sentencia de esa manera y que podría dar alguna luz. Por tanto, ahí hay trabajo que hacer, ahí hay parte de trabajo. Y luego, en cambio, sí que hay otro ángulo de lo que se va a desclasificar hoy que a mí me interesa mucho, y que puede que dé, pues si no sorpresas, alguna novedad, que es la parte de política exterior. Los telegramas a embajadores, los telegramas a embajadas, los telegramas de otras embajadas. Es decir, sabemos alguna, ¿no? Recordáis aquello de Alexander Haig, que era el secretario de Estado, diciendo, bueno, que esto era un asunto de política interna, ¿no? Que no eran puros asuntos internos, pero es posible que haya más, es posible que haya matices que no van a revolucionar la historia de España o la historiografía, pero sí que podrían arrojar alguna luz interesante sobre cómo reaccionaron las embajadas en Madrid, qué les dijo Exteriores, que no lo sé, es un ángulo del que se está hablando muy poco y que entiendo que también se va a desclasificar, ¿no? Pero sobre la sustancia misma del propio golpe no espero grandes novedades, y creo que la novedad será cerrar la sensación de que aquí hay mucho material oculto y que hay una especie, ese contubernio de que todo se ha ocultado, ¿no? Lo que sí es probable es que hoy sepamos el inventario de lo que se destruyó, porque también ese matiz es importante. O sea, llevamos mucho tiempo sabiendo se destruyeron cosas, pero no ha quedado nunca claro lo que se destruyó. Creo que hoy, con la desclasificación, deberíamos saber qué es lo que se destruyó en el 82, o qué es lo que la INA dijo que se habían borrado no sé cuántas cosas, etcétera. O sea, que eso también será importante, tener más claro todo lo que se intentó borrar o se borró para proteger a determinada gente. Lasalle. Bueno, pues yo creo que quienes aplaudirán serán sobre todo los historiadores, ¿no? Los que tienen todavía que no esperan mucho, para... hemos escuchado algunos cuantos que no esperan mucho tampoco. Pero siempre, como apuntaba ahora Ignasi, hay ángulos que no han sido suficientemente abordados, sobre los que ha habido especulaciones, y que, bueno, es un territorio abonado para la investigación académica y para que desde ahí pues se siga aclarando un momento tan importante en la historia de nuestra democracia como fue el 23F, ¿no? Así que, pues bueno, 45 años después se contribuye a arrojar un poquito más de luz a aquellos acontecimientos. Ignacio. Yo creo que, por no ahondar en lo que estáis diciendo tanto Lasalle como Guardans, estoy de acuerdo en que es importante que esto se desclasifique, y tampoco creo que vayan a aparecer ninguna pistola humeante que cambie completamente lo que ya sabemos o intuimos sobre el golpe de Estado. Sí que creo que, por ir un poco a las críticas políticas que ha habido alrededor de esta decisión, ¿no? Ha habido muchas críticas al gobierno diciendo esto es oportunista, esto es una cortina de humo. Bueno, el término cortina de humo ya vale para si llueve es cortina de humo también. Es decir, da igual las cosas que decide el gobierno, las que no decide, las que publican los medios, las que dejan de publicar, vale absolutamente. El alcalde de Móstoles utilizó la misma expresión. Todo lo que no sea hablar de las cosas que le interesa al Partido Popular y Vox es cortina de humo, ¿no? Por hacer el resumen corto. Pero yo sí que creo que aunque haya un punto de efectismo por parte del gobierno a la hora de hacerlo en este momento, sí que creo que es muy razonable que se haga y que debería haberse hecho antes. Es muy anómalo que 45 años después se tome 45 años después se tome esta decisión, ¿no? Y había un poco la quiniela de no se hará hasta que el rey emérito esté muerto. Era un poco la profecía que había hasta ahora. Muerto no está, pero políticamente muerto sí. ¿Se habría publicado estos documentos hace 10 años, hace 15 años, en otro momento distinto de la política española? Pues como muchos otros temas pendientes no se han abordado. Este gobierno, en ese sentido, fue el que se atrevió a sacar a Franco de Cuelgamuros, que también era algo que estaba pendiente desde hace un montón de tiempo y que, en fin, todavía está sin resolver qué hacer con ese monumento al fascismo, y que este tipo de asuntos está bien que lo haga, pero yo le pediría al gobierno que, ya que se pone, pues haga una ley de secretos oficiales donde no tengamos que esperar medio siglo para según qué temas. Creo que no tiene ningún sentido que una democracia como la nuestra tenga secretos que duren tantas décadas, y más sobre asuntos tan relevantes para la vida política española como fue
un golpe de Estado que casi prosperó, o que tuvo visos de prosperar a diferencia de otras operaciones anteriores. Esa es la exigencia de algunos grupos en la Cámara. El PNV lleva muchísimo tiempo reclamando que se cambie esa ley de tendríamos que saber oficiales. también qué pasó con la guerra sucia contra ETA, por ejemplo. Sí. Vamos a hacer una pausa. Ya saben, a partir de mediodía se podrán consultar estos archivos en la página web de Moncloa. Y a la vuelta vamos con el último paso importante que ha dado la jueza de Catarroja, que lleva el caso de la gestión de la Dana, porque inicia el proceso para una posible imputación, de hecho lo pide directamente, del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, José María Lasalle, Ignasi Guardans. Vamos con ese paso que ha dado la jueza de Catarroja, ese primer paso para que se investigue al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Núria Ruiz Tobarra, que así se llama la jueza, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo de la Comunitat Valenciana, que recordemos es el que tiene competencias, tendría competencias para juzgar a Mazón, porque Mazón conserva el acta de diputado y por lo tanto es aforado. Ha mandado un texto de 109 páginas en el que la jueza pide que el Alto Tribunal Valenciano abra una causa por homicidio imprudente grave contra el expresidente. Radio Valenciana Talents, bon día. Bon día, Ángels. Y además es un texto muy duro porque la jueza habla de una negligencia grosera por parte de Mazón, que como les contamos ayer estuvo más tiempo en el Ventorro que en el CECOPI. Esto lo hemos comprobado calculando cuándo entró en el CECOPI y cuándo se fue del CECOPI. Núria Ruiz Tobarra explica que esa negligencia duró largas horas en las que las muertes se fueron produciendo de forma imparable sin que, dice, se tomaran decisiones básicas. Así que cree que es necesario no solo imputar a la exconsellera Salomé Pradas y a su número 2, que ellos ya están imputados, sino también a quien era su superior, que era el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sí, la jueza concluye que hay que imputar a Carlos Mazón por homicidio imprudente debido a su negligencia en 3 ámbitos. Minimizó la gravedad de la emergencia. Fue ajeno a la gestión de la Dana durante 6 horas las que estuvo en el Ventorro y no constan decisiones relevantes en toda la tragedia. Añade que existen indicios de una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia en el nivel supremo de capacidad de decisión, en el presidente de la Generalitat, que es el máximo responsable del Consell, que es a su vez el órgano superior de dirección y coordinación civil. Añade que el nexo común de gran cantidad de las muertes es la falta de avisos, por lo que ante la pasividad del presidente, por las obligaciones propias de su cargo, habrán de imputarse los fallecidos. Argumenta que existen pruebas de que la exclusión voluntaria de las funciones propias de la presidencia de la Generalitat tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo. Y añade que desde el punto de vista del presidente, la emergencia se detuvo en el mismo momento en que entró en el reservado del restaurante, un lugar que, recalca la magistrada, no es un lugar para gestionar una emergencia. Dice que no se puede banalizar la permanencia en el restaurante en una sobremesa interminable mientras la población sufría los desbordamientos y habían padecido un auténtico infierno. Y sobre esa actitud pasiva están los mensajes que Mazón envía a la consellera Salomé Pradas. La jueza le reprocha que el presidente reaccionara por WhatsApp con un cojonudo tras ser informado por Pradas de la gravedad del temporal a mediodía. Talents, gracias. De nada. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Recordemos que la jueza de Catarroja ha invitado a Carlos Mazón en un par o 3 de ocasiones a que voluntariamente fuera a declarar y él ha declinado todas estas veces la invitación. Es un acto, Campos, muy contundente con esa frase que yo creo que al final lo encierra todo, que para él, para Carlos Mazón, la emergencia se detuvo en cuanto entró en el reservado del restaurante. Sí, 3 veces le ha invitado la jueza a declarar ya y hizo caso omiso Carlos Mazón. Es, como decías, un auto demoledor. Desmonta las mentiras y los intentos de Mazón y de la Generalitat por desviar una responsabilidad que era exclusiva y propia. La Dana, dice la jueza, no fue un fenómeno imprevisto y las 230 muertes se produjeron por convocar tarde el CECOPI, por la falta de avisos a pesar de toda la información de AEMET, la Confederación, el 112 y de que estaban escuchando y viendo en directo la inundación en televisiones y en radios. La descoordinación en el propio gobierno valenciano, que ni puso a trabajar a consellerías clave como bienestar social, al mando de las residencias donde se produjeron muertes, educación, que debió cerrar colegios, lo que hubiera salvado vidas de aquellos que fallecieron in itinere cuando fueron a recoger a sus hijos, o agricultura. Mazón, dice la jueza Ángels, tenía la obligación de coordinar a esas consellerías responsables. Mazón, sostiene la magistrada, era el garante como presidente
presidente de la Generalitat y minimizó los efectos de la Dana en la mañana del 29 de octubre. Mostró una actitud pasiva y luego una grosera y grave negligencia al esconderse durante 5 horas en el Ventorro, a pesar de que tenía conocimiento del grave riesgo mortal, ya que por la mañana había sido informado de la alerta hidrológica en el Barranco del Pollo. Además de la actitud omisiva, que ya de por sí tiene una responsabilidad penal para la jueza, esta, Nuria Ruiz Tobarra, también le atribuye una responsabilidad directa en el retraso clave a la hora de emitir el S-Alert, porque a su juicio las llamadas y mensajes de su mano derecha y jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, a la consellera responsable, Salomé Pradas, en los que le pedía calma o le decía salo de confinar nada, no pueden considerarse como simples consejos de motu propio, sino como órdenes directas de quien era el jefe de ambos, Carlos Mazón, lo que fue decisivo para la tardanza y las muertes. Si está claro, tal y como ha refrendado la Audiencia Provincial de Valencia, que en esta causa deben estar imputados la consellera de Justicia y su secretario autonómico, también debe estarlo quien, teniendo la ascendencia y el poder que establece la ley para la toma de decisiones, no tomó ninguna. El auto, además, supone un homenaje a las víctimas. No solo recuerda a Ángels los nombres y apellidos de todos y cada uno de los 230 fallecidos, sino que describe las circunstancias del fallecimiento de todos y cada uno de ellos en el mismo día, ayer, que la Generalitat puso al mismo nivel en les Corts a víctimas que han mostrado su dignidad durante todo este proceso, como Rosa Álvarez, y a conspiranoicos como el abogado Rubén Gisbert, autor de teorías descabelladas sobre la catástrofe. Campos, ahora quien se tiene que pronunciar es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, insistimos, porque mantiene el acta de diputado Carlos Mazón, sigue siendo diputado por el Partido Popular y, por tanto, la condición de aforado. A partir de ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, pues como decía, sí, efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia valenciano, dado el aforamiento que aún conserva Mazón por su condición de diputado, es el encargado ahora de decidir si existen indicios suficientes para investigar al expresidente por esta negligencia grave con resultado de 230 muertes, si bien no aprecia indicios, o también puede suceder que devuelva la causa a la jueza de Catarroja para que siga apuntalando el procedimiento, dado que aún puede considerar que no son suficientes esos indicios como para actuar directamente contra el expresidente valenciano. Campos, gracias. A ti, buenos días. Ignacio, ha hecho un trabajo minucioso la jueza, un trabajo minucioso que ha contemplado además una posible declaración voluntaria de Carlos Mazón, que él siempre se ha negado a hacer, para ir apuntalando y para ir señalando y poniendo el foco hacia el máximo responsable de la Generalitat, que era Carlos Mazón. Es que es evidente con toda la investigación, no solo judicial, sino también periodística, de qué pasó durante ese día, la responsabilidad de Mazón. Yo no sé si penal, pero desde luego política amplísima. Ética, ni te cuento ya, porque se dedicó a mentir. Después de su irresponsabilidad esa tarde, nos condenó a todos los ciudadanos con una dana de mentiras permanentes, una tras otra, para intentar tapar lo que no hizo, o lo que hizo durante esa tarde de la Dana en ese restaurante y después en ese parking y después no sabemos dónde, porque no llegó hasta las 8 de la tarde a su puesto de trabajo el día en que su comunidad autónoma estaba pasando el peor momento de su historia reciente. Y creo que aquí, aparte de la responsabilidad de Mazón, que creo que está bastante clara y que creo que no ha terminado de asumir, porque no basta solamente con renunciar a la presidencia, sigue de diputado, yo quiero señalar también la responsabilidad del Partido Popular por mantenerle como diputado y sobre todo por mantener y sumarse a sus mentiras durante el último año y medio, año y pico. Es que todavía hoy en el Parlamento, ayer mismo, estaban dando voz a los bulos alrededor de la Dana y llevando allí a declarar a gente que manifiestamente mintió durante esos días. En fin, creo que ya no es solo una responsabilidad de Carlos Mazón, más allá de que ahora sea una posición cómoda para el Partido Popular, porque ya puede decir al menos que no sigue siendo el presidente de la Generalitat Valenciana, pero todo lo que hicieron durante este último año no lo hizo solo Mazón. Lo hizo también Feijóo y lo hicieron todos los dirigentes del PP aplaudiéndole de manera cerrada en los encuentros en los que se veían todos. Hay una responsabilidad también del Partido Popular, no solo de Mazón, y alguien debería asumirla o por lo menos pedir disculpas por todo lo ocurrido. En este punto recordar que cuando se produce la dimisión de Carlos Mazón no es porque el Partido Popular, no es porque Alberto Núñez Feijóo se lo pida, porque Alberto Núñez Feijóo no quería. Hoy, a día de hoy todavía sigue diciendo que fue una decisión suya. Lasalle. Bueno, yo creo que la investigación que ha abordado la jueza y que se ha traducido en el informe presentado y remitido al Tribunal Superior de Justicia me parece impecable. Impecable y además está a la altura de las circunstancias, en el sentido de que al menos una institución, como es este juzgado, ha estado donde tenía que estar y ha hecho la labor que le correspondía hacer.
y hay que aplaudirlo, porque habida cuenta de cómo funciona una parte sustancial de nuestra institucionalidad hoy en día, ver que alguien es capaz de mantener un buen juicio procesal y abordar una investigación sin dejarse deslizar por sentimentalismos ni nada por el estilo, me parece realmente apreciable. Luego, además, perimetra muy bien las responsabilidades, identifica la tesis central que hasta hace poco no acababa de tener clara la opinión pública por la confluencia de confusiones políticas y declaraciones torticeras esgrimidas desde la Generalitat, de que la Dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, sino que estaba anunciado y estaba precisamente generando eso una responsabilidad institucional por parte de quienes tenían que abordar ese riesgo que era cognoscible y de una entidad lo suficientemente grave como para que cada uno estuviera en su puesto, empezando por el presidente de la Generalitat, que por no estarlo es objeto de una imputación de homicidio por imprudencia grave por omisión. Es decir, que se perimetra muy bien el ámbito de la responsabilidad y, sobre todo, se traslada que no es una responsabilidad política ni una responsabilidad ética o moral, es que es una responsabilidad penal. Y eso se construye muy bien como argumentación, ¿no? Porque le reprocha no haber ejercido pues la función de dirección y coordinación y el mando de una situación de emergencia como la que estaba prevista. En fin, me parece realmente que establece los nexos de causalidad que llevan adecuadamente a atribuirle la imputación con una serie de indicios lo suficientemente argumentados como para que el Tribunal Superior de Justicia esté también a la altura de las circunstancias, ¿no? Y sobre todo hay un hecho que me parece muy apreciable en este estar a la altura de las circunstancias, y es que califica como un hecho grosero, y me parece que es tremendamente elegante a la hora de abordar esa calificación como un hecho grosero, la negligencia que muestra el presidente de la Generalitat por estar tantas horas en un reservado en el Ventorro. Ignasi. Sí, yo siento como jurista una especie de necesidad de preparar a la gente para que esto pueda no tener consecuencias penales. Porque puede no tenerlas y hay que saberlo. En todo caso, al final de un juicio, o sea, yo no tengo la más mínima duda que el auto de la jueza aporta los suficientes elementos para que haya una investigación específica, no indirecta como la ha habido hasta ahora sobre Mazón, directa sobre él, directa sobre su posible responsabilidad, y que por tanto va a haber una instrucción en el Tribunal Superior de Justicia. Si eso se parara ahora, entonces ya no estaríamos hablando de un abuso. No me quiero imaginar ese escenario. Ahora, que después de una instrucción con Mazón por medio, esto pues lleve a una conclusión penal distinta, pues eso es posible, y hay que decirlo porque si no habrá una especie de frustración y de cabreo social que no tiene sentido. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque una cosa es la responsabilidad política, grosera la actitud, decía, qué delicada expresión, ¿no? Las mentiras, la miseria moral de este hombre, de estar huyendo de su responsabilidad, todo eso está claro, e incluso la negligencia, pero lo que no está claro, o no está probado, es el vínculo entre la negligencia y las muertes. El vínculo entre la negligencia y algo que fue, y los resultados que tuvo. Y eso tiene que ver no solo con lo que hizo Mazón, sino con la cadena de mando, con lo que no hizo su consejera, con hasta qué punto su consejera necesitaba o no necesitaba del visto bueno de Mazón, etcétera. O sea que aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con la actitud de Mazón, pero también con el propio organigrama de la Generalitat y con las propias responsabilidades que cada uno tenía que asumir. Y por tanto, yo no me pronuncio, no estoy haciendo en absoluto eximiendo a nadie de nada, sino que creo que efectivamente la parte penal que ahora empieza es bastante más compleja y es separable del hecho mismo de que este hombre ha sido, pues lo voy a decir así, un miserable, un cobarde, un mentiroso. Todo eso está claro. Que eso tenga consecuencias penales o haya tenido consecuencias directas sobre las muertes las muertes por la Dana, pues eso habrá que probarlo ante un tribunal. Yo en ese tema estoy de acuerdo en que judicialmente la imputación penal tiene sus complicaciones.
Pero yo no concuerdo, Ignasi, con la idea de que su comportamiento no tuvo responsabilidad en las muertes. No, o sea, yo he dicho que es un interrogante. Sí, bueno, yo creo que es bastante evidente que si la alerta se manda a las 5 en vez de a las 8, hay mucha gente que se salva. Creo. Sí, o sea, que hay Ignacio, lo que no tengo claro es que eso dependiera de él. Yo no lo tengo claro. Pues de quién dependía. Yo creo que él, si no dependía de él, ¿de quién dependía? De la consejera, claro. Bueno, pues entonces había una responsabilidad penal en otro sitio distinto. Esto es. No, yo no cuestiono. Atención a lo que he intentado decir. Vale. No, pues es por entendernos. Penal no tengo ninguna duda. Lo que tengo duda es que sea de Mazón. Dejadme que, si acaso luego podemos volver a ello, porque no sé si esto va a estar presente en la sesión de control al gobierno, que va a empezar en muy pocos minutos, porque hay muchos temas de la actualidad. Está también la negociación entre PP y Vox. Vamos a ver cómo va ese cara a cara entre el presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y después seguimos hablando. De empezar esa sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Los que están escuchando es el sonido que nos llega ya desde la Cámara, que nos llega desde el hemiciclo. Hoy sí está el presidente del gobierno, no estuvo la semana pasada porque estaba de viaje en la India. Hoy sí está el presidente del gobierno en esta sesión de control y va a ser el primero en responder las preguntas, y la primera, como suele ser habitual en estas sesiones de control, se la va a formular el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La pregunta que tiene registrada ahora mismo el Partido Popular para formularle al presidente del gobierno es ¿qué es para usted asumir su responsabilidad? Ya que veníamos hablando de las responsabilidades, en este caso, en el caso de la Dana, vamos a ver cómo va este intercambio, porque es verdad que hay no solo el tema de la petición de imputación de Carlos Mazón, no solo es este tema el que está sobrevolando esta sesión de control. Acabamos de explicar también que esta mañana ya se ha publicado en el BOE la orden de desclasificación de los documentos clasificados del intento del golpe de Estado de 23F, pero también sobrevolando esta sesión es muy posible que estén las negociaciones, y después hablaremos de ello en este abierto, entraremos en el análisis de ello, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, de momento para esas dos comunidades autónomas donde ya se han celebrado elecciones, que son Extremadura y Aragón, con ese documento marco que ayer era para marcar un terreno de juego para las negociaciones entre el Partido Popular y la ultraderecha, y que ahora dice Feijóo que simplemente es un documento marco para uso interno del Partido Popular. Empieza esta sesión, está ya la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Muchas gracias. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique los presupuestos, desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las causas del apagón, y puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? Ha formado la pregunta textual tal y como la tenía. Ahora hablaremos de ello. Sí. Espérate, que vamos a escuchar la respuesta. Haciendo referencia a la desclasificación de los papeles del 23F, ha pedido la desclasificación de todo de casos que él cree que afectan al presidente del gobierno. Gracias, señora presidenta. A mí de verdad, señor Feijóo, qué desafortunado. ¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema hay? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este gobierno. Pues yo le digo, la responsabilidad de este gobierno es hacer avanzar a nuestro país. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que en el año 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del gobierno, un 25% de jóvenes más trabajando.
La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que crezcamos al doble que la zona euro. Y no solamente que se crezca, sino que se redistribuya ese crecimiento. Por ejemplo, subiendo salario mínimo interprofesional, acordando con los servidores públicos subidas hasta el año 2028 o revalorizando las pensiones. Ya que usted tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumenten los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Señoría, esta es la responsabilidad del gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre. Respuesta del presidente del gobierno. Veremos a ver cuál es la réplica que le da ahora el líder de la oposición. Señor presidente, señor Núñez Feijóo. Señor Sánchez, en resumen, usted va a seguir igual. Presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción, siento tener que citar al señor Torres, aunque no está. Presumiendo de feminismo, siento tener que citar al señor Marlaska, que tampoco está. Y presumiendo de gestión con Óscar Puente, siento tener que citarle, que tampoco está. Quien es capaz de presumir de bien que van los trenes con 47 muertos. Transparencia para todos menos para usted, pero le diré algo. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. Por estas razones se le da la espalda, señoría. Cada vez le votan menos, porque ha arrasado con todo y no quieren un futuro con usted. Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello. En 2 horas me siento con los médicos a los que su gobierno les insulta, trabajando por el futuro mientras usted representa al pasado. Señoría, si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Muchas gracias, señoría. Último turno de contrarréplica para el presidente del gobierno. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Silencio, por favor. Señor presidente, tiene la palabra. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. De verdad, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control, con una cierta dignidad, como jefe de la oposición, basándose en hechos. Y viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Señor Feijóo, ya que se pone a dar lecciones, le digo, no sé, ¿Móstoles? ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, señoría? ¿Qué va a hacer usted con los pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer usted, por cierto, con ese señor Mazón que le han señalado diciendo negligente o grosera negligencia? Señor Feijóo, por favor, en lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras. Continúa la sesión de control al gobierno. Está respondiendo ahora el presidente del gobierno a la pregunta que le ha formulado Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, al menos la que tenía registrada es qué opinión tiene sobre la situación política actual en Cataluña. Pero vamos a comentar porque desde la primera intervención de Feijóo ya ha levantado la mano Ignacio Escolar. Es que me ha llamado mucho la atención la frivolidad con la que Feijóo se hace eco de un bulo ya bastante conocido, que es el tema de los vuelos del Falcón a Dominicana. Por explicarlo, bueno, está explicado ya, pero aún así sigue apareciendo y reapareciendo esta mentira. No son vuelos a Punta Cana. El Falcon es un avión con relativa poca autonomía, y entonces cada vez que el gobierno o algún ministro o el jefe del Estado o el rey viaja a América Latina, tiene que hacer una parada para repostar, y lo hace en Dominicana. Por eso salen tantísimos vuelos a Dominicana, cuando en teoría no ha habido viajes a Dominicana. Porque el avión viene en la ida, viene en la vuelta, para allí.
porque es la manera de tener el combustible necesario para poder hacer un viaje a muchos otros lugares de América. Claro que con esa frivolidad salga de nuevo con una historia así, es un poco, en fin, tiene herramientas. Yo creo que esta oposición tendrá muchas cosas males o peores, pero oportunidades para hacer oposición tiene miles. Tiene un montón de argumentos más razonables que un bulo sobre los vuelos del Falcon para hacer oposición al gobierno. No entiendo cómo todavía una y otra vez cae siempre en este tipo de mentiras. Más allá de eso, creo que a Feijóo no le ha vuelto a salir bien. No le ha vuelto a salir bien, ni siquiera cuando ha intentado hacer un chascarrillo con los ministros y lo ha leído a medias, o da la impresión de que lo ha leído a medias, porque no se entendía el chiste cuando hablaba de que no estaba Puente o que no estaba Marlaska. Y más allá de quién tiene razón en las críticas, en el cara a cara puro, o sea, si tú no sabes nada de quiénes son estas personas y de lo que están diciendo, claramente le ha salido bastante mejor al presidente del gobierno que al líder de la oposición. Claro, es que a mí me parecía imposible, Lasalle, y tú comentabas ahora, tú has estado ahí muchas veces, me parecía imposible, pero es que yo creo que yo a Feijóo cada vez le veo como menos convencido de sí mismo, o como más inseguro, porque es verdad, y se lo ha recriminado, se lo ha dicho el presidente del gobierno, usted está leyendo, es decir, como que no tiene esa agilidad parlamentaria para poder afrontar una sesión de control. Bueno, es que no es fácil estar ahí adentro, no es nada fácil. Es decir, es una olla a presión que se ha convertido además en un ring entre los dos líderes políticos, y la gestión que hace el presidente del gobierno es mucho más suelta y se aprecia claramente que la del líder de la oposición, ¿no? ¿Por qué? Bueno, probablemente porque la evolución de la gestión de su liderazgo se le va complicando según transcurre el tiempo, y las posibilidades de encontrarse cómodo en el escenario político que era previsible para él se hace cada vez más cuesta arriba, ¿no? Y eso lo está proyectando inconscientemente en la manera de explicar sus argumentos. Luego, a mí lo que más me sorprende es, al final, la dependencia que hay en la narrativa que él pone en circulación respecto de los argumentos que en los medios de comunicación que normalmente escucha su electorado o su potencial electorado hacen circular. Y ese es un dato que pone de manifiesto la dependencia respecto de un argumentario que está instalado en la opinión pública, y eso es algo que yo creo que un líder político debe ser capaz de controlar. Es decir, uno tiene que tener su propio lenguaje, tiene que tener su propia identidad, tiene que proyectar sus propios argumentos para de esa manera sintonizar sobre todo con los potenciales votantes que, si no de otra manera, van a ser víctimas de la decepción política, que no de la antipolítica, pero sí de la abstención. Y es ahí donde el Partido Popular tendría que hacer una apuesta política clara, ¿no? Ignasi. Sí, me parece muy interesante el doble nivel que hay aquí de análisis, ¿no? O sea, que por un lado efectivamente hay una inseguridad parlamentaria. O sea, Feijóo no es un buen parlamentario, es un tipo que tiene un punto de timidez, que está inseguro consigo mismo y que no es un buen orador. Y la mezcla de todo eso en el Parlamento, donde efectivamente pues no es tan fácil, la presión ambiental es la que es, te están jaleando los tuyos, tienes a los de enfrente gritándote, tienes una cosa, bueno, pues es una plaza de toros importante, el día de control en una sesión, ¿no? No es el Parlamento de Galicia, y eso ya ha tenido tiempo de irlo viendo, pero efectivamente pues tiene una presión que él no la lleva bien, y en ese sentido le da bastantes vueltas, como se suele decir el presidente del gobierno. Pero políticamente, pero eso tiene que ver con su talante personal, y hasta cierto punto, pues oye, podríamos tener un día un primer ministro tímido y no sería el gran problema para España, ¿no? El problema es lo que es la segunda parte, y eso sí me parece grave y es lo que es más criticable, y lo comentaba hace un momento Lasalle, ¿no? Que es esa sensación de que Feijóo se nutre y vive de lo que le suministra su propio ecosistema mediático. Y entonces está en una campana de información, una campana de aire cerrado, contaminado, maloliente, generado exclusivamente por los propios ecos mediáticos de esa derecha, en la que se mezclan bulos con medias verdades y en la que las prioridades son las que son y las que fijan otros. Y eso sí que empobrece tremendamente a Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno, por ejemplo, en un día en el que se desclasifican los papeles del 23F, y él podría haber salido diciendo, oiga, qué
bien. Lo podría usted haber hecho antes. Es que no sabemos todavía lo que piensa el PP sobre la desclasificación de los papeles. Y no le hubiera costado nada decir, no, está muy bien, y a partir de ahí, pues vamos a otra cosa. Y ya está. Y entonces, pero en lugar de eso, no. En lugar, lo convierte pues en anécdota, lo trae a su tema, y efectivamente, pues lo de Punta Cana, etcétera, ir sacando todas esas cosas. O sea que ahí sí que me parece que es algo importante y muy criticable, esa sensación de que Feijóo no tenga personalidad, no tenga liderazgo para imponerse y para no estar constantemente llevado por la corriente de lo que fija los medios digitales, de lo que fijan otros portavoces en la derecha, sino que sea el auténtico líder él, y que sean los demás los que tengan que ir detrás e intentar entender pues lo que ha propuesto y intentar seguir o criticarle o alabarle. No, en ningún caso Feijóo es así. Feijóo es el eco de lo que otros han pensado y otros han decidido, y eso es muy pobre, muy pobre. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando del PP, de sus relaciones con Vox y de las negociaciones para, de momento, esos dos gobiernos que están por formar, que son el de Extremadura y el de Aragón. En el abierto, Ignacio Escolar, José María Lasalle, Ignasi Guardans. Enseguida vamos con las relaciones entre PP y Vox, pero me van a dejar que vaya un momento a Radio Valencia porque hay 3 menores detenidos, 3 menores de entre 14 y 15 años detenidos por violar a otra menor en Valencia. Juan Magraner, Radio Valencia, buen día. Buen día, y no son 4 porque hay otro menor de 13 años, pero este es inimputable. Son pocos los datos que conocemos, pero de auténtico escalofrío. Hablamos de una agresión con penetración a una menor de 16 años que se habría producido en Valencia el pasado 10 de febrero. El día 23 eran detenidos, el 24, ayer pasaban a disposición judicial esos 3 menores, 2 de 14, 1 de 15, insisto, hay otro de 13 años inimputable, acusados todos ellos de agresión sexual con penetración a esa menor y un delito contra la intimidad y revelación de secretos porque además habrían difundido las imágenes de esa violación. Magraner, gracias. Un abrazo. Esta es la tremenda noticia a esta hora, esta detención de 3 menores, que como dice Magraner podrían haber sido 4, pero hay uno inimputable por acusados de violar a otra menor en Valencia. Daremos los datos en medida que vayamos conociendo más cosas sobre la investigación. Vamos con esa relación entre PP y Vox. La nueva estrategia de Génova en las negociaciones con la extrema derecha ha vuelto a provocar más problemas que soluciones, porque el líder de Vox escenificó ayer en una entrevista en Antena 3 el enfado, el cabreo con el Partido Popular después de conocer ese documento que teóricamente marcaba la hoja de ruta, era el documento marco para llevar a cabo esas negociaciones con Vox en las comunidades autónomas donde ha habido elecciones como Extremadura o Aragón. David Junquera, buenos días. Hola a todos, buenos días. En ese documento, que ya comentábamos ayer, la dirección del PP dice a sus líderes territoriales que las negociaciones tienen que ceñirse al Estado de Derecho, y eso es lo que más ha enfadado sobre todo a Abascal, que reprocha a Génova que les trate como salvajes, apuntando esto de que tienen que respetar el Estado de Derecho. Así que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que salir a toda prisa para intentar que el enfado de Abascal se bajara unos decibelios. No podía saberse, Ángels, que esto no le iba a gustar a Abascal. De 0 a -1 en menos de 12 horas. Sí, Vox decía el lunes que reseteaban la negociación, que tabla rasa, que empezaban de cero a charlar con el PP. El decálogo de los de Feijóo, conocido este mismo lunes por la tarde, vino a restar. Fue un paso atrás, lo puso todo patas arriba de nuevo. Abascal dijo en Antena 3 que le parecía un insulto. Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie, y lo tengo que decir públicamente, yo no puedo engañar a nadie. De nuevo la alarma verde saltaba en Génova 13, donde creen que en los enfados de Abascal, eso nos dicen fuentes de la dirección, hay algo de postureo y algo de testosterona. No podemos olvidar que a Vox le interesa cultivar ese perfil porque quedan urnas por abrirse en Castilla y León. Eso lo malician en privado. En público, Esther Muñoz combinaba a su socio potencial a no creerse las etiquetas que le cuelga a la izquierda. Y Feijóo llamaba anoche a la paz con un argumento curioso. Es que nos hemos equivocado todos. Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox. Ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Y como no es un documento para Vox, ¿a cuenta de qué se enfada Vox? Pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido.
Al final todo apunta a que hay postureo por ambas partes. Vox matizó su enfado más tarde y dijo que las conversaciones siguen. Azcón estuvo en Génova departiendo con Tellado y Guardiola tiene previsto sentarse esta misma semana con la ultraderecha. La cosa avanza, dando por hecho que no habrá acuerdos al menos hasta que se resuelva lo de Castilla y León. En todo ese tiempo el PP seguirá el cortejo, cuidando de no pisarle ningún callo a Vox. Junquera, hay una cosa que es que mientras el PP normaliza las relaciones con la extrema derecha, las negociaciones con Vox, ayer pudimos escuchar a José María Aznar advirtiendo a la dirección del partido, diciendo que por mucho que los populares quieran negociar, esa derecha populista, que así se refirió Aznar al hablar de Vox, en verdad no quiere negociar con el Partido Popular. Y mira que Feijóo se está teniendo que tragar el sapo verde, algo que no le hace mucha gracia, como os podéis imaginar. Está haciendo esfuerzos todo Génova para traer a Vox y justo ahora uno de los gurús de la derecha les dice, ojo, no se gasten, que por ahí no es. Yo lo digo con toda claridad, sí. No, por favor, no se pierda mucho el tiempo hablando de pactos o de alianzas. O sea, el interés fundamental de los dirigentes populistas de la derecha en España, es decir, de Vox, es no pactar con el Partido Popular. Aznar anoche en Burgos, en precampaña con Mañueco, le deja recaditos a Vox por haberse rebotado con el decálogo del PP. Porque en los dirigentes prevalece el criterio de que para ellos y su futuro es mucho más interesante el fracaso del Partido Popular que el triunfo del Partido Popular. Y me dice usted, ¿y dónde queda el interés de España? Pues lo hemos visto ayer y hoy, cuando se han hecho unas ofertas y se ha dicho no. Entonces, mire usted, la política de decir que no a todo no vale para nada. El expresidente, como escucháis, no se cortó y llegó a dar por sentado que al populista Sánchez, así dijo, le viene fetén tener a mano un populismo de derechas y que ambos hacen grupeta juntos. A los dirigentes del Pueblo Opuesto a Clementa están encantados. Y me gustaría a mí saber cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el gobierno. No me gustaría saber si las hay o no las hay, porque las hay. Me gustaría saber la periodicidad con que las hay. Un Aznar que, por cierto, también hizo como Feijóo, también dice que no nos enteramos, que no sabemos interpretarle, que cuando soltó aquello de que el que pueda hacer que haga, solo se refería a que los ciudadanos ante esta situación hablen, escriban, donen o las tres cosas, pero nada más, que somos unos mal pensados, Ángeles. Junquera, gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, tiene en parte razón el expresidente Aznar cuando dice que lo que quiere Vox no es pactar, o que quiere Vox es ocupar el puesto del Partido Popular, pero claro, ante esto, el Partido Popular tiene un dilema, porque o pacta con ellos o no alcanza los objetivos de gobierno. Claro, pero es que la relación entre Vox y el Partido Popular cada vez más se va pareciendo a una relación tóxica en la que evidentemente el Partido Popular, por mucho que quiere tender la mano, al hacerlo normaliza a un actor político que en el fondo es antisistémico y que está cuestionando las bases morales de los consensos políticos que sostienen una alianza política de gobierno, cuando además el otro actor es un partido de Estado, en el sentido más tradicional del término, ¿no? Entonces, claro, el Partido Popular tiene que interiorizar que Vox le ha tomado la medida y sobre todo que Vox lo que quiere es reemplazar al Partido Popular en la posición que tiene. Y precisamente la actitud que proyecta Abascal a lo largo de la semana evidencia que ya tiene o considera que tiene el peso suficiente para no ser un interlocutor subordinado, sino un interlocutor de igual a igual. Y ese ya es un dato referencial que hay que tener muy claro, que va a condicionar a partir de ahora las relaciones entre el Partido Popular y Vox. Que ya no hay una referencia de subordinación, sino que hay realmente una posición de liderazgo en la negociación porque se considera una parte tan igual como la otra. Y la cuestión está en que los números van poco a poco confirmando que hay una escalada en el protagonismo que la extrema derecha tiene en el conjunto del ecosistema electoral español, que se va paulatinamente confirmando en lo que podríamos considerar ya como un caucus de la derecha y que coloca evidentemente al Partido Popular en una posición de incomodidad
que evidencia probablemente su debilidad estratégica, y esto yo creo que es lo más relevante de este pim pam pum que estamos viendo estos días en la supuesta negociación entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Ignasi. Sí, bueno, porque es que el Partido Popular tiene que hacer un ejercicio de realismo. O sea, eso que está diciendo Lasalle, que Vox se cree, es que no es que se crea, es que es verdad. Es que hoy el Partido Popular sin Vox no es nada. Y eso, digerirlo, cuando tú te crees superior, te crees que representas la derecha, todavía tienes dentro pues una cierta inercia de lo que el Partido Popular fue, acabáis de poner a Aznar, ¿no? Las mayorías absolutas de Aznar, el poder que tenía, sus relaciones con Europa, el Partido Popular Europeo, etcétera. Todo eso, pues humilla mucho que todo se acabe dependiendo de Abascal y de lo que supone Vox. Les cuesta mucho tragar eso, pero la política es la que es. Y la realidad es que hoy el Partido Popular sin Abascal no tiene nada. No es nada. Políticamente es la nada, porque no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Y entonces, digerir eso, sabiendo que además ese Abascal no solo viene a apoyarte para que tú seas más grande y gobiernes, sino que viene a quitarte la silla cuanto pueda, sí, a sustituirte, pues es un trágala muy complicado de gestionar y muy duro, y muy duro. Y entonces ahí es por lo que yo comentaba en las claves esta mañana, que lo que está ocurriendo es importante, porque si esto sale bien desde su perspectiva de lo que significa bien, que significa que lleguen a algún tipo de acuerdo, eso es bien para ellos, bien en ese sentido. Si eso les sale, si efectivamente consiguen acabar digiriendo ambos que se necesitan, porque también es verdad que Vox necesita al PP, o sea, lo que he dicho se puede dar la vuelta. Vox puede aspirar a gobernar y puede seguir creciendo, pero es evidente que Vox no tendrá por sí solo una mayoría absoluta, por lo menos durante muchísimo tiempo, salvo que acabara absorbiendo entero al Partido Popular, como puede acabar ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Pero no estamos ahí todavía. Por tanto, se necesitan. Son dos personas, dos entidades, incluso dos personas, que no se quieren, que no se respetan ni siquiera como personas, pero que se necesitan. Entonces, los dos lo tienen que digerir. Y en ese sentido, si consiguen llegar a un acuerdo sobre la base de ese marco que ha puesto el PP sobre la mesa y sobre la base de algún tipo de esfuerzo intelectual, no sé si es mucho pedir, pero pragmático por parte de Abascal, pues se está poniendo las bases de lo que va a ser la política en España en el caso de que ganen las elecciones y durante bastante tiempo, porque lo que se está acordando ahora no es sobre Extremadura, no es sobre Aragón, es algo mucho más estructural que tiene que ver con cómo se va a gobernar la derecha, pues mientras tengan alguna posibilidad de poder. Y como las encuestas dicen que sí la van a tener, pues lo que se está haciendo es ensayar hoy lo que va a ser la Moncloa y lo que va a ser el Congreso de los Diputados dentro de X meses o un par de años como mucho. Pues si se ensaya ahora lo que va a pasar dentro de 2 años, no es muy alentador para el Partido Popular. Yo creo que si miras la evolución de esas relaciones entre el PP y Vox en los últimos 3 años, ves mucho de lo que ha ocurrido en España, ¿no? Creo que hay consenso en que una de las razones por las cuales Feijóo no llega a la Moncloa en el 23 es precisamente por cómo gestionar las negociaciones autonómicas en 2 frentes. En Extremadura dice que no a todo a Vox y que quieren ir a elecciones, y en Valencia se entregan en una reunión donde firman una servilleta prácticamente y ya reparten entre Mazón y el Torero las consejerías, las competencias y los planes a futuro. Todo esto al mismo tiempo y cuando ninguno de los dos tenía necesidad de hacerlo antes de las elecciones autonómicas, que es una cosa alucinante que ocurrió en el Partido Popular en un momento en el que Feijóo decía esto, probablemente por su pasado al frente de la Xunta, de que los territorios decidan por su cuenta y que yo aquí no me meto. De ahí hemos pasado a lo contrario. Ahora de repente las negociaciones están intervenidas, las toma todas Génova. Fundamentalmente a María Guardiola no la han podido desautorizar más, a pesar de que se ha plegado completamente a los cambios de estrategia decididos en Génova. Primero en el 23, cuando la obligan a tragarse el sapo, cuando probablemente ir a elecciones le habría ido mejor a ella y al Partido Popular. Después, ahora, cuando ha tenido que comprar el feminismo de Vox, que es ya el ridículo más espantoso que hemos visto recientemente en política. Y claro, no creo que nada de esto esté funcionando tampoco, ni el extremo anterior de dejarles a todos por su cuenta y hacer cada uno lo que queráis, y aquí como que no nos enteramos, ni el actual, donde todo se decide desde Génova sin entender a los territorios. Con el añadido, además, de que en Extremadura empieza a haber ya escenarios catástrofe. Y yo digo 2, que son catástrofe. Una repetición electoral o incluso que Vox fuerce un cambio de candidato, que es algo que temen algunas personas en el PP de María Guardiola. ¿Y tú crees que el Partido Popular aceptaría eso? Yo lo que no sé es cuál de los escenarios es mejor de entre todos los malos que tiene el Partido Popular. Yo creo que para el PP son los malos los dos. Bueno, pero es que el tercero, que es que haya un acuerdo con Vox, no depende del Partido Popular, con lo cual le pueden pasar los 2 escenarios malos. Lo que seguro es que no va a haber ningún tipo de acuerdo
desde luego no antes de las elecciones en Castilla y León, pero es que después de esas elecciones hay otras más. Con lo cual, ¿cuáles son los incentivos? Si ahora entendemos que no hay un incentivo por parte de Vox para pactar porque está con un ojo puesto en las urnas de Castilla y León, para Vox también es muy importante lo que ocurre en Andalucía. Y para el PP ni te cuento, porque imagínate el escenario de que se pierda la mayoría absoluta después de esta escalera que ha diseñado algún genio en Génova de ir escalando todas las elecciones autonómicas y poniendo cada una en un mes distinto, y que ha servido como pista de lanzamiento de Vox, no como despegue del Partido Popular, a pesar de que eran ellos los que decidían el calendario. Lo que yo no sé, tú decías, la negociación, lo que tiene que entender el Partido Popular es que es de igual a igual, pero uno tiene un punto más de liderazgo, porque sin Vox el Partido Popular no es nadie. Es decir, y esto lo escenifica y lo hace evidente Vox siempre que puede, esa sensación de que el Partido Popular, y hablamos de Extremadura, hace lo que Vox quiere, pero si no, ¿cuál tiene que ser la estrategia del Partido Popular con Vox? Bueno, porque la que llevan hasta ahora es un fracaso absoluto. Claro, cuando ha ensayado una confrontación, es curioso cómo el partido se ha reanimado internamente al percibir que marcaba una distancia y una diferenciación respecto de Vox, ¿no? Y ese yo creo que es un dato y es un indicativo, y que además, incluso cuando el Partido Popular se aproximó a un imaginario más moderado y centrado, como fue el que proyectó precisamente Feijóo en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, el Partido Popular se sintió muy cercano a una mayoría suficiente para poder gobernar por sí solo. Esa realidad ha cambiado radicalmente y hay que analizar por qué, y yo creo que fundamentalmente por esa hibridación tóxica que ha ido normalizando el argumentario de Vox e interiorizando el Partido Popular posiciones que no están en la base de moderación que caracterizaría un partido de centro-derecha. Y eso le hace crecerse a Vox. Prueba de ello es que el Partido Popular fija un marco normativo relacional con Vox y resulta que Vox lo interpreta como unas líneas rojas que están intentando domesticarlo, ¿no? Y que lo trata como si fuera un partido de salvajes. Entonces, ese tipo de reflexión está trasladando la idea de nosotros somos ya un partido tan relevante para ti que soy capaz de desautorizarte. Tan imprescindible. Y te desautorizo a la hora de dar un marco de transparencia a través del cual yo quiero decir a la opinión pública de negociar con Vox, estas son mis líneas básicas sobre las que argumentar hasta dónde puedo ir y dónde no voy a llegar. Claro, desautorizarle de esta manera es considerarle que tienes la medida de él, que lo tienes completamente subordinado, lo tienes en la posición de alguien que, en mi opinión, no va a querer nunca gobernar hasta que no seas tú el que defina las líneas de juego, que ese es un poco el marco que tiene Vox en el horizonte, ¿no? Hay que pensar que, no sé, el horizonte ideal para Vox sería ver cómo a lo mejor el Partido Socialista en las elecciones de 2027 vuelve a ganar las elecciones, pero con un porcentaje por debajo del 30% y que se sitúe en un 28 o 29, y por lo tanto le gane al Partido Popular, que el Partido Popular se sitúe en un escenario electoral del 26-27%, cercano al Partido Socialista, y ambos con la responsabilidad sistémica de ser los partidos del Estado, pero con un Vox que se sitúe en el 22%. En ese escenario nos asomamos a el objetivo ideal para Vox, que es demostrar la irresponsabilidad sistémica de los dos grandes partidos de Estado y que ellos son realmente la alternativa a la incapacidad de los primeros para decidir o para fijar un marco de negociación política responsable, ¿no? Y es ahí, yo creo, donde tiene puestos sus ojos Vox en el imaginario de convertirse en el partido de referencia política de nuestra democracia. Como ha pasado y eso puede en ser casi todos los países europeos. Y es que esa es la hoja de ruta que ha llevado a Le Pen, que ha llevado a Trump, que ha llevado a Meloni y que o les da el gobierno o les coloca en condiciones de gobernar por ellos mismos. Bueno, no verlo
me parece de una irresponsabilidad política muy grave, y realmente es el gran desconsuelo de los moderados que seguimos habitando este país, ¿no? Y añadido esto que estáis diciendo y que decías tú ahora, hablando de Francia, lleva también, Ignacio, la desaparición de los partidos conservadores tradicionales. Es decir, ¿dónde está el Partido Conservador Tradicional en Francia? ¿Y dónde está en el Reino Unido? ¿Y dónde está en el Reino Unido? Es decir, que lo que estamos viendo tiene mucho que ver con la existencia de una internacional de extrema derecha. No con este nombre, no se llama así, pero hay flujo hasta de cuentas en redes sociales desde Argentina a España, ¿eh? O sea que hay una serie de conexiones que desde luego no tienen las organizaciones de izquierdas, o incluso te diría en algunos casos el centro derecha, que está ahora bastante armado económicamente e intelectualmente. No me refiero a que sus ideas sean muy elevadas, pero sí a que tiene think tanks trabajando y fundaciones trabajando en cómo desplegar este discurso por toda Europa. Tienes a Donald Trump diciendo abiertamente en su plan para Europa que va a ayudar a estos, entre comillas, patriotas. O sea, tienes una injerencia de una potencia extranjera apoyando. Y no te digo ya el papel de Rusia en algunos puntos también, que también existe. Es decir, que hay todo un escenario donde Santiago Abascal sabe que tiene un viento enorme a favor, que tiene un viento internacional a favor. Ya veremos lo que dura, porque este escenario se puede cerrar en noviembre en Estados Unidos en función de cómo vayan las elecciones. Pero al menos ahora lo que tiene es que todas las fuerzas internacionales apoyan la posibilidad o alientan la posibilidad de un sorpaso en la derecha, que yo sigo pensando que todavía es muy difícil por cómo es el Partido Popular y cómo sobrevive en algunos territorios y la fuerza que tiene la implementación, pero que más difícil parecía en muchos otros países. Alguien le iba a decir a los conservadores británicos que iba a tener a UKIP mordiéndole los tobillos como lo tienen ahora, o desde luego no hablo ya del gollismo en Francia, lo que le ha pasado al centro derecha en Francia desde hace ya mucho tiempo, donde su decisión final en las presidenciales es si apoyar al candidato de la extrema derecha y en Italia, o sea, hay que recordar quién ha sido Tajani. Es que Alemania. al final pero en Italia, que nos pilla tan cerca, resulta que el ministro de Exteriores de Meloni es un señor que era líder del Partido Popular, vamos, de la derecha italiana, Tajani, o sea, que parecía el sucesor de Berlusconi, y ahí está bailándole las gracias a Trump porque se lo ha ordenado su primera ministra. O sea que efectivamente no hay que ir muy lejos para darse cuenta de lo que significa cuando la extrema derecha te hace el sorpaso y te pasas a convertir tú en alguien que tiene que apoyar a la extrema derecha para funcionar. ¿Ibas a decir algo? No, fíjate que alguien como José María Aznar, que está demostrando, que está denotando el gen más conservador en sentido estricto que hay en él, es decir, el Antonio Maura, que de una manera u otra ha sido un poco la referencia en su imaginario personal, cómo responde ante lo que percibe claramente que es un movimiento extremista con el que él no quiere tener nada que ver, porque ahí está reflejando una parte de ese imaginario conservador más tradicional que comprende que el lenguaje, la actitud, la proyección de ideas que refleja este populismo de extrema derecha es una criatura completamente distinta a la suya, ¿no? Y yo creo que esto tendría que ser también develador del momento que estamos viviendo, ¿no? Hay un asunto del ámbito judicial que me gustaría comentar, aunque sea de manera breve, que tenemos que irnos a Ucrania, pero sí quisiera comentar brevemente con vosotros, que es la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial acerca de qué hacer con el juez que, recordemos, llamó a Irene Montero cajera, con la intención de que eso fuera un insulto para desacreditarla, y también con el otro juez que insultó a Pedro Sánchez y a su mujer, y la respuesta es que no va a hacer nada el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El primero, Eloy Velasco, dijo que no iba a aceptar lecciones de una cajera de supermercado, en referencia a la que había sido ministra de Igualdad, de Irene Montero, y el segundo, Manuel Ruiz de Lara, llamó psicópata sin límites a Pedro Sánchez y a su mujer, recordemos, la llamó barbigoña. Bueno, pues ante estos insultos, el Consejo General del Poder Judicial resuelve por mayoría de sus vocales conservadores que los jueces, utilizando estas expresiones, estaban haciendo uso de su libertad de expresión. Exactamente, Ángeles. Eso es lo que dicen los 4 vocales elegidos por el PP que forman parte de esta comisión disciplinaria. Todos ellos consideran que está amparado por el derecho a la libertad de expresión. Que Eloy Velasco se preguntara en una conferencia qué les podía enseñar sobre el consentimiento Irene Montero en plena polémica por la ley del solo sí es sí desde su cajero del Mercadona, o que Manuel Ruiz de Lara llamara en redes sociales eso, psicópata sin límites éticos o mentiroso patológico a Pedro Sánchez, y también barbigoña a su mujer. Los 3 vocales progresistas
anuncia un voto particular porque dicen que la libertad de expresión no ampara expresiones ofensivas o desconsideradas. Ambos expedientes han seguido el mismo camino, casi de ida y vuelta, Ángels, porque el promotor de la acción disciplinaria, que es la persona que investiga este tipo de conductas en el Poder Judicial, quiso de entrada archivarlos, pero la Comisión Permanente, donde hay mayoría progresista, le obligó a abrir expediente y lo hizo. Envió una propuesta de sanción de hasta 6.000 euros de multa a esta comisión disciplinaria, que es de mayoría conservadora, y ahora archiva el procedimiento y cierra el caso sin ningún tipo de sanción. Pedro, gracias. A vosotros un abrazo. ¿Qué te parece a ti esto? Me escandaliza, pero no sabes tú cómo. O sea, ¿Hasta qué nivel? No sabes hasta qué nivel. O sea, aquí necesitaríamos algún tipo de termómetro, de graduadómetro, que enseñara hasta qué punto alguien puede expresar una opinión de mala leche y de cabreo, y aquí estaría altísima, porque efectivamente es muy dañino, no tanto para tal o cual juez, sino para el sistema entero, que efectivamente pues tenga la cobardía, el corporativismo de andar a proteger a dos personas que claramente han insultado y claramente han abusado de su función como jueces. Es más, los mismos que dicen eso son los que luego, cuando sale cualquier responsable político o medio de comunicación y a un magistrado del Supremo le llama pues canalla, o imagínate que le llamamos psicópata, porque efectivamente si psicópata es libertad de expresión, ahora está autorizado, que lo sepan todos los oyentes, a llamar psicópatas a los miembros del Tribunal Supremo. O sea que se puede salir mañana teniendo un editorial y llamar psicópata a cada uno de los miembros de la Sala Segunda de lo Penal, y se le puede llamar psicópata a los miembros del Consejo del Poder Judicial, y no pasa nada, porque es parte de la libertad de expresión, y lo puede hacer un ministro también, y lo puede hacer un alcalde. Llamen ustedes psicópata a los jueces que no les gusta y que no se les ocurra presentar una querella. No creo que sea como tenga que funcionar España, pero si el Consejo es incapaz de sancionar, y además no se trata de expulsarlos de la carrera judicial, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que hubiera sido una amonestación o exigirles a rectificar a dos jueces que han insultado gravemente. Me parece tremendo, Ángel, y me parece de una irresponsabilidad y de una falta de sentido de Estado, de una falta de ética gravísima por parte de quienes han tomado esa resolución. Ignacio, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que tenemos un problema con la separación de poderes, con injerencias en un sentido y en otro. Defiendo que desde hace bastante tiempo hay una parte del Poder Judicial que está por encima de sus competencias y que se ha ido más allá, se ha ido a sitios donde no tendría que estar. Para mí la imagen clave de eso es ver a magistrados con la toga directamente delante de sus tribunales manifestándose contra un pacto político. Ni siquiera había entonces un proyecto de ley redactado de la amnistía. Y creo que esto los propios jueces que lo denuncian constantemente, que es que habría que volver a una cierta normalidad de respeto institucional, ¿cómo la pueden pedir si están tolerando esto? Habría sido, puedo entender si la escala de la sanción, pues a lo mejor no son 6.000, son 300 euros, da igual, pero que al menos haya un mensaje de atención por parte del Poder Judicial respecto a ese tipo de excesos intolerables, habría sido lo deseable, y es bastante lamentable que no lo hagan. En breve, Lasalle. Pues es que... Suscribes lo dicho. Claro. Es que ¿qué voy a decir? O sea, es que una expresión togada no ampara una libertad de opinión tan opinable cuando se desliza por el insulto y por este tipo de comentarios que están fuera de la imparcialidad y la moderación que debe acompañar el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? A mí no me gustaría haberme juzgado en el ejercicio del derecho al juez natural y predeterminado por la ley por alguien así. Voy con la última cosa que tenemos que explicarles, que es Ucrania. Ya saben que esta semana hay muchos acontecimientos en torno a ese 4º aniversario del inicio de la invasión rusa. Ayer mismo estuvieron en Kiev dirigentes europeos. El mismo día que Volodymyr Zelensky y sus aliados, los que estuvieron de visita en Kiev, conmemoraban precisamente en la capital de Ucrania ese 4º aniversario. Donald Trump ha dedicado menos de 20 segundos de su discurso del Estado de la Unión, que ha hecho esta madrugada en el Capitolio, menos de 20 segundos, del discurso más largo de la historia en los Estados Unidos. Bueno, pues solo 20 segundos a hablar de Ucrania. The killing and slaughter between Russia and Ukraine, where 25,000 soldiers are dying each and every month. Y lo ha hecho para decir que cada mes mueren en el frente de batalla unos 25.000 soldados de ambos bandos, sin una sola palabra de apoyo a Ucrania ni de condena a la agresión lanzada por Vladimir Putin. Enviado especial a Kiev, Nicolás Castellanola, de nuevo.
Hola, nuevo Ángels. Ayer no fueron hasta Kiev representantes estadounidenses de alto nivel para esos actos conmemorativos, y eso contrasta con la presencia, como decíamos, de varios líderes europeos que sí quisieron acompañar a Volodymyr Zelensky en este cuarto aniversario de la invasión, marcado sobre todo por ese creciente distanciamiento de Washington y por los renovados ataques, que nunca han cesado, pero que ahora se intensifican, de las tropas de Putin. Sí, en apenas 13 meses la película ha cambiado totalmente entre la relación de la Casa Blanca y Kiev, y lo cierto es que nadie es capaz de identificar en las fotos del aniversario de ayer a ningún representante conocido de la representación norteamericana aquí en Kiev. Hace 3 años era Biden el que venía aquí con todo lujo de detalles, con fotografías que significaban el apoyo de la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky, y lo cierto es que en las últimas horas Zelensky se ha tenido que agarrar única y exclusivamente al único salvavidas fiable que le queda, a la Unión Europea. I know that Putin will block our membership in the future. I don't want for my country to have the same. Hacía referencia anoche en la rueda de prensa conjunta con Costa y con von der Leyen a que es consciente que Putin quiere bloquear el acceso de Ucrania a la Unión Europea, aunque von der Leyen luego en las preguntas, cuando se le preguntaba si creía que iba a ser Ucrania miembro de la Unión Europea, decía que sí, que por supuesto. Otra cosa destacable de las últimas horas, Ángeles, por ejemplo, en la Asamblea de la ONU, como la Asamblea ha votado en general apoyar a Ucrania después de 4 años de guerra, y Estados Unidos se ha abstenido. En las últimas horas, Nico, has podido entrevistar a uno de los políticos más populares de Ucrania, que es el alcalde de Kiev. Es una figura que no oculta sus críticas a la gestión de Zelensky, a pesar de sostener, como el presidente ucraniano, que Trump debería visitar su país y reanudar el apoyo militar que les daba Biden, porque si no, te ha dicho el alcalde, Ucrania no podrá resistir la agresión rusa. Fíjate, Ángel, ha sido muy claro y explícito. Ha dicho que Kiev prácticamente no tiene ni munición en las baterías antiaéreas, ni tampoco los mínimos misiles para resistir nuevos ataques como los de este invierno, que han dejado a más de 6.000 edificios de vivienda sin calefacción y sin luz eléctrica. Por eso también se dirige directamente a Donald Trump en esta entrevista. Dice que la entrevista de Trump a Ucrania sería absolutamente clave para devolver al menos el escenario de la guerra a hace 13 meses, cuando Biden sí que apoyaba las tesis de Ucrania frente a la invasión rusa a gran escala, que esta noche, por cierto, las tropas de Putin han vuelto a bombardear Zaporizhzhia, matando a 4 personas, más de 600 proyectiles solo en esa provincia en las últimas 24 horas. Sobre el escenario de elecciones, sobre el futuro próximo, Klitschko es contrario a los planes de Zelensky. Dice que en este momento de bombardeo es imposible planificar unas elecciones presidenciales como la que se ha filtrado que podría preparar Zelensky ante las presiones de Donald Trump, ese posible acuerdo forzado que se podría elaborar antes de final de año, aunque el propio Zelensky ayer era bastante pesimista. Y Klitschko advierte, la guerra no está tan lejos. Le dice a cualquiera que piense en España, en otras capitales de la Unión Europea, que la guerra está lejos, que cuidado, que Putin sigue teniendo muchas ambiciones y que no solo se va a quedar en el este de Ucrania. Nico, esta mañana te he escuchado decir que volvía a nevar por la mañana. Hay muchísima gente que no tiene manera de encender la calefacción porque no hay luz, ¿no?, en buena parte de la capital. Hay entre 300.000 y 400.000 personas, el dato que me daba Klitschko, que todavía siguen, Ángel, sin calefacción. Hoy la temperatura no es tan baja, estamos a 2 grados bajo cero aproximadamente, pero llevan resistiendo aquí a 24 o 25 grados bajo cero. 6.000 edificios de vivienda, prácticamente la mitad de la ciudad se ha visto afectada por esos bombardeos y esa guerra energética a la que insistía tanto ayer Zelensky ante von der Leyen y Costa, que por favor la Unión Europea financie la recuperación de las infraestructuras. Pero ojo, Ángel, hemos visto algunas de esas infraestructuras a pesar del secretismo militar, y va a ser muy difícil recuperar esas bases. Hay que hacerla prácticamente enteras, las nuevas centrales termoeléctricas de Kiev. Mientras tanto, utilizando generadores. Sí, el ruido habitual, digamos, de cada mañana aquí cuando nos despertamos, el de los generadores. Vas por la calle y se escuchan así. De hecho, incluso en barrios como este, que estamos en el centro, donde las centrales, digamos, que funcionan a medio gas, cae la noche y se ven muy pocas casas con luces en las ventanas, ¿no? Está siendo muy complicado, sobre todo para las personas mayores y para los niños, y de hecho esto ha hecho, Ángel, que de nuevo se haya impedido pues la vuelta a las clases, porque es imposible estar en las clases con temperaturas tan bajas. Nico, gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, pero antes te paso los papeles, Sastre, que me voy. Un poquito antes de Me voy un poquito antes, que tengo que coger un tren. Pues aquí nos quedamos. Venga, pues hazlo bien. Hasta luego. Venga. Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
todavía quedan restos de humedad. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Oye, pues me ha caído un programa así como que no quiere la cosa de pronto. Bueno, como que no quiere la cosa, igual Bueno, ya estaba hablado. Algo estaba hablado. Estamos preparando algo especial para mañana, pero mañana les daremos más noticias de eso. De momento, Ana Belén y esta versión de una canción legendaria, eterna, de Pablo Milanés, que va a tener su importancia ya en el rincón y la esquina. Esta canción que se titula El breve espacio en que no estás, porque hoy hablamos de la brevedad. Ahí lo dejo con Marta Sanz y Manuel Delgado, pero también, como siempre, con todos ustedes. En el 900, 100, 800 buscamos historias de encuentros, relaciones, situaciones breves, decepcionantes o recuerdos que, como bien dice el dicho, si fueron breves, fueron 2 veces buenos. Encuentros o relaciones o situaciones que exigían una brevedad que no pudo darse, o aquello que se hizo breve queriendo que fuese mucho más largo. es verdad eso de que lo breve sí... Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Sí, eso pero no es, sé ¿no? si siempre es así. ¿Es siempre así? No es siempre así. Siempre así es un grupo de Sevilla, muy También, bueno. sí, prefieren las canciones de siempre así, más breves, más largas. La brevedad. En el 900, 100, 800. Un libro breve no tiene nada que discutirle a un libro más largo. 900, 100, 800 en el rincón y la esquina. Bueno, después tenemos viaje de ida. Aquí estamos con la desclasificación de los documentos del 23F. Pues hace 20 años la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos desclasificó también, en este caso, vídeos, películas del finales del siglo XIX, entre ellas una grabada en marzo de 1894 del kinescopio de Thomas Edison, y ahí se descubre que la primera mujer del cine americano que se grabó bailando era española, de Almería, se llamaba Carmen Dausset, Carmencita. Es la primera mujer del cine estadounidense. Qué maravillosa la historia. Y vamos a recorrer la vida de esta mujer. Y en parte vamos a recorrer otra vida, y en parte también la de alguien muy artístico. Hace 15 días le concedieron el cine catalán el premio a toda la trayectoria, el premio Gaudí. Es Sílvia Munt, a quien ya es muy difícil ver como actriz delante de una cámara, pero que casi siempre ahora ya está detrás como directora de cine, como directora de teatro. Tiene 2 premios Goya y una larga carrera que hoy repasamos en tu compañía y en la de ella. Seguro que se hace breve la conversación. En el Sería 900... entonces 2 veces buena. Exacto, ¿o no? Luego lo veremos. En el 900, 100, 800, ahora con Marta y con Manuel hablamos de la brevedad. De momento saludamos y damos las gracias por haber participado esta mañana en el análisis a Ignacio Escolar, a José María Lasalle y a Ignacio Guardans. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.